Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. El vídeo de hoy va dirigido a mis alumnos de primero de bachillerato de Historia del Mundo Contemporáneo del IES Neil Armstrong de Valdemoro. Espero que estéis todos muy bien y vamos a empezar con la clase que se corresponde con el tema 13, que se llama La evolución de los bloques en un mundo bipolar. Vamos a hacer magia. Ahí estamos. La evolución de los bloques en un mundo bipolar. Vamos a ver la segunda parte de la Guerra Fría y vamos a ver la evolución política y económica de cada uno de los dos bloques, ¿vale? Para completar el tema anterior, que era el tema 12. Así que, bueno, vamos a empezar, pero no sin antes comentar esta maravillosa foto de Leonidas Brezhnev y Erich Honecker, líderes de la Unión Soviética y de la Alemania Democrática, respectivamente. Esta foto es un famoso beso fraternal que se dieron durante una reunión que tuvieron en Berlín en el año 79 para conmemorar el 30 aniversario de la fundación de la RDA. Es muy bonito. Y vaya cejas que me gastaba Brezhnev, pero bueno. Entonces vamos a empezar primero viendo al bloque capitalista y la primera parte, que se llama los Estados Unidos y el periodo de expansión del año 50 año 73. Bueno, pues esta época, esta primera parte de lo que se llama la Guerra Fría, ya sabemos que es un periodo de crecimiento y se va a basar sobre todo, o va a ser causado sobre todo por los acuerdos que llegan las potencias en Bretton Woods en el año 44. Bretton Woods está en New Hampshire, en los Estados Unidos, en la parte noreste, que van a convertir al dólar en la moneda de referencia mundial. ¿Por qué? Porque va a ser la única moneda que va a ser convertible en oro. O sea, vas a poder cambiar tus dólares por oro únicamente, únicamente pagando dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos poseía más de la mitad de todo el oro mundial y las demás monedas van a fijar su valor respecto al dólar, el cual va a tener una paridad fija con el oro. O sea, va a tener, digamos, un valor parejo al oro, un tipo de cambio fijo. Esto no viene y en los apuntes, y ya sabéis que todo lo que venga en amarillo en esta presentación tenemos que añadirlo a manopla. Y por tanto las transacciones internacionales se van a pagar en dólares, ¿no? En divisas. Los gobiernos van a acumular divisas. En Bretton Woods se va a crear el Fondo Monetario Internacional también y el Banco Mundial, que son dos instituciones supranacionales y que, pues, que siguen existiendo a día de hoy. De hecho, que son las que manejan los créditos a los estados y demás, para garantizar la estabilidad del sistema monetario mundial y promover inversiones y préstamos a los países necesitados, ¿no? Pues siempre que hay un rescate, como por ejemplo el último gordo que ha habido en Europa, por ejemplo, ha sido en Grecia hace unos años, pues estaba la famosa Troika, de la que formaba parte, pues, el FMI y el Banco Mundial. Y además, por último, va a haber un acuerdo general sobre aranceles que se llama el GATT, que es General Agreement for Tariffs and Trade, del año 47, apuntadlo, que es muy librecambista, o sea, muy poco proteccionista. Estos acuerdos, que, bueno, los que influyó mucho Keynes, que es, ya sabemos quién es, de cuando estudiamos el New Deal, van a dar gran estabilidad a la economía de posguerra y van a traducirse en un crecimiento económico muy importante, al contrario de lo que ocurrió en el periodo entre guerras. O sea, habían aprendido la lección. Entonces, los Estados Unidos, vamos a ver que van a salir de la guerra convertidos en la mayor potencia económica y, sobre todo, militar del planeta, ya que, como sabéis, la guerra no afectó o apenas afectó a su territorio. Sus poderosas empresas industriales se extienden por todo el mundo capitalista, son las llamadas multinacionales, que son empresas que operan no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y su control sobre el mundo financiero es total, ya que controlan la moneda de referencia. El crecimiento económico de Estados Unidos se va a caracterizar por los avances tecnológicos, de los cuales os he traído por aquí un ejemplo, uno de los que yo considero más importantes, que es el primer ordenador electrónico del mundo, que se instaló en una universidad y que, como podéis ver, esto de la que el fondo creo que es la CPU o la unidad de arranque, y esto pues es todo el ordenador en sí. O sea, es una habitación entera, es casi un piso entero de un edificio. La expansión del comercio internacional, ya que al no haber apenas aranceles, pues va a favorecer mucho la movilidad de mercancías, el aumento de la población empleada, lo que hace que aumente el nivel de renta y que por tanto aumente el consumo. Todo esto junto va a traducirse en un crecimiento económico sostenido y que va a durar varias décadas. Vamos a ver que en el aspecto político Estados Unidos va a mantener un sistema bipartidista,
¿vale? Existen más partidos políticos, pero en Estados Unidos, bueno, de hecho puedes crear el partido que quieras, pero nadie lo vota. Que es la alternancia entre el Partido Republicano, que son más conservadores, y el Partido Demócrata, que son más liberales. Los dos son, digamos, o sea, si lo aplicamos al espectro europeo, pues los dos son de derechas, ¿no? Pero uno es más de derechas y otro es menos. Y se van a alternar al poder y digamos que no tienen excesivas diferencias entre uno y otro, sobre todo en política exterior y en materia económica, que siguen más o menos las mismas directrices. Vamos a ver, bueno, aquí os he puesto los presidentes que hubo durante este periodo, y vamos a ver que teníamos a Roosevelt y a Truman en los años 30 y 40 durante la guerra, que eran demócratas. En los años 50 vamos a tener a Eisenhower, que fue comandante en jefe de las tropas aliadas en Europa en la Segunda Guerra Mundial, que es el tercero de aquí, este señor, el Calborota. Bueno, Calborota tiene una frente muy grande. Después vamos a ver que los demócratas se van a mover con Kennedy, que ya leímos en lo de la crisis de los misiles y demás. Sabéis que a Kennedy le van a meter un tiraco en la cabeza. Y le va a suceder Lyndon Johnson, que era su vicepresidente, y posteriormente va a acceder al poder Nixon, que era republicano, otra vez, que es el último que tenemos aquí. Y esta época, digamos los años 60, que es la que nos interesa, se va a caracterizar por la lucha contra la segregación racial, ¿vale? Porque sabéis que, bueno, en Estados Unidos esto se llama la lucha por los derechos civiles, porque si bien los negros y los blancos sobre el papel pues tenían los mismos derechos y recibían los mismos servicios, luego en la práctica pues digamos que los recibían pero uno por un lado y otro por otro, ¿no? Separaditos, ¿no? Para no mezclarse. Y esto es algo por lo que lucharon pues muchos activistas, como pueden ser, por ejemplo, el más famoso de todos es Martin Luther King, que aquí lo tenéis en el Monumento a Lincoln, en Washington DC, con su famoso discurso de I have a dream, ¿no? Que sabéis que está también, ¡pum!, le pegaron un tiro luego más tarde. O por ejemplo, hay otro episodio muy famoso que es el de Rosa Parks en el autobús cuando se sentó en la zona reservada para los blancos y se negó a moverse y la detuvieron. Bueno, pues todo esto va a terminar en que finalmente se van a igualar, digamos, ahora ya sí, efectivamente, lo que son los derechos civiles de negros y blancos. Aunque hoy en día pues sigue habiendo un poco de, ¿sabéis? Bueno, el tema del racismo en Estados Unidos pues es el que es. Vamos a ver un gran desarrollo científico y tecnológico, y esto sobre todo se ve en lo que se conoce como la carrera espacial, ¿no? Que es la competición entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por ver quién hacía los mayores avances en la industria aeroespacial. Pues si bien empezaron ganando los soviéticos, que lo veremos más adelante, la carrera la va a ganar los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fueron los primeros perdón, que llegaron a la Luna. Fue la misión Apolo 11 que aterriza el 20 de julio de 1969. Como sabéis, el primer hombre que pisó la Luna es el señor Neil Armstrong, que da nombre a nuestro instituto, y el segundo fue Buzz Aldrin, que es el señor que aparece aquí. ¿Qué más cositas? Tenemos la lucha contra la pobreza dentro de Estados Unidos, y en la política exterior ya sabemos que estuvo marcada por la distensión y la guerra de Vietnam, que no lo vamos a repetir porque ya lo hemos visto. En los años 70 tenemos que llega Nixon, que es cuando se llega a la Luna, y va a tener otros éxitos suyos, van a ser la política de distensión con China, con la China de Mao, que de hecho va a ser, Nixon va a ser el primer presidente que viaje a China, pero va a tener otras derrotas, como puede ser la de Vietnam, que con Nixon, si bien se retiran luego con Lyndon Johnson, o sea, cuando se admite la derrota, por así decirlo, es con Nixon. Y Nixon va a ser forzado a dimitir, ¿no? Porque se le abre un proceso de impeachment o de destitución por el escándalo del Watergate, que es un escándalo de escuchas ilegales al Partido Demócrata, ¿no? Al otro partido. Y después de esto, pues va a haber, digamos, una crisis política con los siguientes presidentes que van a ser Gerald Ford y Jimmy Carter. Luego ya, digamos, todo esto remonta un poquito con el siguiente, que es Ronald Reagan. Pero eso lo veremos más adelante. En Europa Occidental vamos a ver que se va a establecer el Plan Marshall en el año 48, que esto ya hablamos en el tema anterior, y que se va a reconstruir las economías y los sistemas políticos. Bueno, la economía en un primer lugar basado en políticas keynesianas que van a desembocar en el establecimiento de estados de bienestar. ¿Qué es un estado de bienestar? Es un estado que garantiza los servicios básicos o fundamentales a la población, que son la educación y la sanidad, universales y gratuitas, las pensiones para cuando te jubiles y los seguros de desempleo por si te quedas sin trabajo.
¿vale? El estado de bienestar hoy en día sigue existiendo, aunque ya sabéis que un poquito más mutilado, ¿no? De cómo estaba antes. Si bien esto que puede parecer algo un poco soviético, si bien es cierto, se mantenía la propiedad privada y la economía de mercado, aunque el Estado sí que es cierto que intervenía más en la economía, fundamentalmente a través de la creación de empresas públicas y la nacionalización de sectores estratégicos, como pueden ser la energía o los transportes. Y los estados en Europa hacían frente a todo este gasto, porque claro, si tú garantizas servicios públicos, pues eso no es gratis. Cuando os digan que la educación y la sanidad son gratis, es mentira. Lo que son universales. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos derecho a ellas, pero se financian. ¿Cómo se financian? Por una elevada presión fiscal, con impuestos altos. Que esto lo hacían, los impuestos sabéis que son progresivos, ¿no? O sea, no cobran, no se le pide los mismos impuestos a alguien que tiene una renta baja que a alguien que tiene una renta alta. O sea, no paga los mismos impuestos hoy en día si cobra 10.000 euros que si cobras 1.000.000 de euros. Es absurdo. Bueno, hay gente que piensa que esto no es absurdo, pero bueno. El caso, que esto se hace para redistribuir las rentas, ¿no? Redistribuir la riqueza y que vaya pues desde la gente que más tiene a la gente que menos tiene, a través del Estado. Y además se convierte en el garante de las relaciones laborales buscando acuerdos entre sindicatos y empresarios. Esto, por ejemplo, en España se traduce en los convenios colectivos. Estas políticas van a lograr un fuerte aumento del nivel de vida de la población, van a funcionar, va a aumentar el consumo interno y sobre todo van a conseguir una paz social. Esto es que no haya, digamos, conflictividad en la sociedad y sobre todo a nivel laboral. ¿Por qué? Por el miedo que siguen teniendo los estados a que haya un proceso revolucionario similar al que ha habido, al que hubo en el 17 en la Unión Soviética, o ahora tenían incluso más miedo todavía porque se había establecido una serie de democracias populares en Europa del Este. Y bueno, esto en lo que respecta a este cometido, pues fue un éxito. Vamos a ver que respecto a la organización política se va a establecer una democracia parlamentaria en todos los países de Europa Occidental, salvo en España y en Italia, o sea, perdón, en España y en Portugal, que estaban las dictaduras de Franco y de Salazar respectivamente. Van a estar también basadas en dos grandes bloques, que va a ser el bloque conservador, que son partidos o conservadores o cristianodemócratas, en los que destaca sobre todo la CDU de Konrad Adenauer, que sigue existiendo hoy en día, la Merkel es de la CDU, o De Gaulle en Francia, del que ya hablamos en el tema anterior. También va a haber partidos socialdemócratas por la parte de la izquierda, aunque bueno, estos serán más de izquierda que los que hay ahora, que son partidos antiguos, partidos socialistas que han renunciado al marxismo y a la sociedad de clases, o sea, que aspiran, digamos, a cambiar el sistema desde dentro en vez de hacerlo violentamente desde fuera, como puede ser el SPD de Willy Brandt o el Partido Laborista Británico, ambos partidos que también siguen existiendo hoy en día. Esto en España se traduciría, por ejemplo, en el PSOE, pero en el PSOE a partir del año 73 del Congreso de Suresnes con Felipe González. Y en otros países, sin embargo, bueno, en algunos países como Francia y en Italia sí que es cierto que el Partido Comunista va a seguir teniendo un gran protagonismo. De hecho, en Italia consiguieron ganar unas elecciones europeas, pero bueno, ya hablamos de que se ocupaban de que no, de que se quedaran ahí y ya está. Y quitando eso, pues todas estas políticas va a tener un resultado de una gran estabilidad, tanto a nivel político como a nivel económico. Y estos partidos, al igual que ocurre con Estados Unidos, si bien tienen diferencias en algunos temas concretos, van a mantener las mismas directrices que son garantizar un sistema democrático, el anticomunismo y el mantenimiento del estado del bienestar. Y vamos a ver también que, a pesar de que todo iba así como la seda en un principio, va a haber grupos que van a cuestionar este sistema. Los más importantes van a ser el Mayo del 68 francés, que fue una protesta universitaria que luego se tradujo en una huelga general y que de hecho consiguieron echar a De Gaulle, de hecho. Y bueno, echar a De Gaulle, hicieron un referéndum y lo perdió y demás. Y el movimiento hippie, que son este grupo de gente que se viste así un poco así psicodélico, que abogan por el amor libre, las drogas, y son sobre todo muy pacifistas, ¿no? Ese famoso simbolito este de la paz, que es así, el que se parece al símbolo del Mercedes, pero con la raya en el medio, ¿no? Y si habéis visto la película de Forrest Gump, pues por ejemplo, la novia de Forrest pues se hace hippie. Y
Y bueno, y si no, o la madre de Homer Simpson, por ejemplo, que también es hippie. Y estos sobre todo tuvieron su importancia para protestar contra la guerra de Vietnam. Y paralelo a esto vamos a ver que en los años 50 se va a iniciar el proceso de la Unión Europea, ¿no? De la unión política, ¿no? De algunos países, política y económica de algunos países de Europa Occidental, que se va a traducir en la creación bueno, de la Unión Europea, que dura hasta el día de hoy, que en aquel entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea y que fue fundada por el Tratado de Roma en el año 57, siendo los países fundadores Francia, la República Federal de Alemania, Italia y el Benelux, que va a establecer la Unión Económica, con la libre circulación de mercancías y de capitales, o sea, aranceles cero. Y hoy en día pues son 27 miembros, ¿no? Éramos 28 hasta enero de este año, pero bueno, ahora se han ido los ingleses y bueno, los británicos ya somos 27. Bueno, y aquí tenéis estos que, fijaos cómo bueno, es que los hippies eran muy raros. Bueno, después de este periodo de bonanza, vamos a ver un periodo de crisis en los años 70, que vamos a ver que va a ser primero por los problemas económicos que va a atravesar los Estados Unidos. A principios de los 70 va a ser la primera vez que tengan déficit en la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre importaciones y exportaciones. Tienes déficit si importas más de lo que exportas. ¿Por qué ocurre esto? Porque las multinacionales europeas, las EMNs, son empresas multinacionales. Las europeas y las japonesas van a hacer una fuerte competencia a las americanas. También por el problema del déficit por el gasto militar, seguimos en la carrera de armamento con la Unión Soviética y además la carrera espacial costaba muchísimo, pero muchísimo dinero, y problemas financieros derivados del exceso de crédito, por también la disminución de las reservas de oro. ¿Por qué? Porque muchos países empezaron a cambiar, por ejemplo, la Francia de Gaulle, que era un poco, de Gaulle es Dios porque iba a su ola, ¿no? Y de Gaulle, de hecho, lo que hizo fue cambiar todas sus reservas de dólares en oro, y esto hizo que las reservas de los Estados Unidos, y luego fueron los británicos, ¿no? Hicieran y menguaran muchísimo. ¿Qué va a hacer Nixon? Va a romper los acuerdos de Bretton Woods y va a devaluar el dólar. ¿Vale? O sea, se va a abandonar el patrón oro y el dólar se va a convertir en una moneda fiduciaria. Esto es, pues que no está respaldada por nada, simplemente está respaldada por el Estado que hay detrás. Y se liquida Bretton Woods. Y también todo esto se va a juntar la crisis del petróleo de 1973. Esto ocurre porque en este año es la guerra del Yom Kippur, que creo que es la tercera o la cuarta guerra entre los árabes y los israelíes, en el que los egipcios y los sirios van a atacar conjuntamente al Estado de Israel y durante el Yom Kippur, que es una festividad judía, ¿no? Pues eso se llama así. Y para asegurarse de que pues, los Estados Unidos no intervinieran o que no apoyaran lo que es el bloque occidental, que sabéis que es garante de Israel, como protesta la OPEP va a cerrar la venta de crudo a los países que apoyan a Israel. Por lo tanto, el precio del crudo se va a disparar y esto va a crear una gran crisis económica, a lo cual le lleva ya aparejado una fuerte subida de la inflación y de la tasa de paro. Todo esto se va a agravar en el año 79 con la revolución islámica del Ayatollah Khomeini y la guerra Irán-Irak, que va a estar en los años 80. Entonces, debido a la inflación, va a haber políticas de ajuste, pues los tipos de interés más altos, descenso de las importaciones, pues algo similar a lo que hemos visto en 2008, que va a aumentar el paro y va a obligar a reconvertir industrias, ¿vale? Porque van a tener que cerrar. El estado de bienestar va a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque si así hay más paro, pues aumenta el gasto público y disminuyen los ingresos. Eh, y, eh, y evidentemente por el tema porque porque recibe menos debido a las rentas y porque gasta más debido a los subsidios. Entonces, esto va a hacer que suban al poder algunos dirigentes neoliberales que se llaman, bueno, y que el neoliberalismo sigue existiendo hoy en día, y sus máximos exponentes son Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. ¿Qué consiste esto? En la disminución del papel del Estado en la economía, de la intervención del Estado en la economía. Se van a reducir las prestaciones sociales, se va a aumentar aún más la libertad de mercado, perdón, se va a desregular el sistema financiero, va a haber menos reglas. Antes el Estado intervenía más en la economía, ahora va a intervenir pues lo mínimo. Se van a privatizar empresas públicas y se van a reducir impuestos, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve muy bien si habéis visto la película esta del niño este
que baila, que es inglés, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Bueno, creo que sabéis cuál es. La aplicación de estas medidas va a conducir a fuertes conflictos sociales. Esto sale en la película que os digo, sobre todo en Gran Bretaña. De hecho, la Thatcher se ventiló a los sindicatos. Pero a partir de la caída de la URSS en el 91, esas políticas se van a extender a todos los países. Y ya veremos por qué. Esta política va a conseguir salir de la crisis, sí, y va a conseguir que haya crecimiento económico, sí, pero a costa de aumentar muchísimo las desigualdades sociales. O sea, los ricos se van a hacer cada vez más ricos y los pobres y las clases medias cada vez más pobres. Y ya por último, dentro del bloque capitalista tenemos que hablar de Japón y los llamados dragones asiáticos. En el 45, Japón ya sabemos que pierde la guerra y va a ser ocupado por los Estados Unidos. Sin embargo, a partir de la guerra de Corea, que sabéis que empieza en el año 50, los Estados Unidos van a cambiar su actitud y digamos que van a reconstruir Japón y van a incluirlo dentro de sus aliados. ¿Vale? Entonces, debido a que los Estados Unidos también ayudaron económicamente a Japón, este va a tener un crecimiento, y además un crecimiento brutal, espectacular, en muy poquitos años. De hecho, aquí os he puesto la gráfica esta. Aquí tenéis, bueno, desde el año 1870, como pues, hay crecimiento sostenido y va creciendo. Estas caídas que hay por aquí son debido a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en rojo tenemos a Japón. Fijaos cómo en apenas pues 25 años va a conseguir recuperar el nivel, bueno, va a conseguir alcanzar el nivel de, por ejemplo, Gran Bretaña. Es brutal lo que hizo Japón. Y va a ser la segunda potencia económica mundial tras los Estados Unidos. ¿En qué se va a basar esto? En la creación de grandes empresas industriales, algo parecido, por así decirlo, a los Zaibatsus que había antes, pero bueno, tienen otro nombre y la estructura es un poco diferente, pero vamos, grandes corporaciones industriales que todavía hoy en día siguen algunas, pues las grandes empresas japonesas, la Mitsubishi, por ejemplo, que siguen existiendo hoy en día, y se van a especializar sobre todo en productos de alta tecnología, como puede ser la electrónica, la óptica, la informática y la robótica. Hoy en día Japón sigue siendo un país puntero en todo esto. Una mano de obra que está muy preparada y poco conflictiva. O sea, en Japón hay pocas huelgas y además pues cobran menos. Y la cooperación entre Estado y sector privado. Vamos a ver que va a haber un elevado nivel de consumo en el, que me como el micrófono, en el mercado interior, debido a que los salarios son más bajos, aumenta la competitividad y tienen un gran nivel de ahorro. Por lo tanto, la producción se va a orientar al mercado exterior. Un segundín, que la voz. Se va a establecer un sistema parlamentario similar al de los Estados Unidos y pues todo esto hasta el día de hoy. También hay que hablar de los dragones asiáticos, que en inglés se llama Asian Tigers, si no me equivoco, que son Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Aunque luego se van a sumar alguno más, que también van a tener un crecimiento del PIB enorme y siguen creciendo todavía, debido a que también van a favorecer la inversión extranjera y el establecimiento de las empresas extranjeras en su país y también en el sector de la alta tecnología. De hecho, si cogéis cualquier aparato electrónico, ahora no tanto, ¿no? Porque ahora los chinos están más, pero cuando yo era pequeño, cualquier aparato electrónico que venía a España era Made in Taiwan, pero así, o Made in Hong Kong. Hoy en día no tanto, pero bueno, también siguen teniendo hoy en día una gran importancia en el sector pues, de la electrónica y de la informática. Y ya nos vamos con lo que mola, que es el bloque comunista. Vamos a hablar primero de la Unión Soviética. Sabemos que Stalin muere, bueno, si no sabemos, no sabemos ahora, Stalin va a morir en el año 53 y tras su muerte va a subir al poder el señor Nikita Khrushchev o Nikita Khrushchev, depende de cómo lo transliteres el nombre, que va a hacer una crítica al estalinismo anterior. Esta crítica llega a su punto álgido en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde hace un famoso discurso contra Stalin, ¿no? Que fue un discurso secreto, pero que lo consiguió por medio de una historia muy, muy curiosa, que no viene al caso, pero el caso es que lo consiguió la inteligencia israelí y se lo pasó a la CIA, ¿no? Y la CIA lo publicó. Bueno, lo publicó el New York Times, que se lo pasó al gobierno. Y va a criticar el estalinismo y va a empezar una política que se conoce de desestalinización. Sobre todo, va a atacar el culto a la personalidad que tenía Stalin. Y va a aliviar la represión que Stalin había establecido. Bueno, Nikita Khrushchev, y se va a iniciar una ligera
liberalización entre comillas, ¿no? Dentro de un sistema socialista, ¿no? Va a ser una planificación económica menos rígida y sí que es verdad que se van a vaciar un poquito los gulags. Pero gran parte de los dirigentes soviéticos, lo que se conoce como la nomenclatura, que eso ya lo vimos en el tema de la Unión Soviética, va a presionar para mantener lo esencial, ¿no? Que es el partido único, la economía colectivizada y demás. A Khrushchev lo van a alargar en el año 64 y va a subir al poder el señor Leonidas Brezhnev, que es este señor de aquí, el de las cejas, que va a gobernar hasta el año 82 y que va a ser un gobierno muy inmovilista, tanto en lo político como en lo económico. De hecho, en esta época la Unión Soviética va a entrar en crisis debido a que no se hicieron reformas. Después van a gobernar durante muy poquitos años porque van a morir enseguida Yuri Andropov y Konstantin Chernenko. Y ya en el año 85 va a subir al poder Gorbachev, que es el que se va a cargar la Unión Soviética del todo. ¿Vale? Aquí tenéis todas las foticas de bien. Y continuamos. En el terreno económico vamos a ver que la Unión Soviética, que por supuesto va a quedar devastada porque es en su territorio donde se hace la mayor parte de la guerra, va a salir de esta crisis económica, pues de la guerra, mediante la economía planificada, como ha hecho antes Stalin, y vamos a ver, sin embargo, dos periodos. Vamos a ver una primera etapa que va a durar hasta los años 70 más o menos, en los que la economía va a crecer, sobre todo los sectores de los bienes de equipo, ya sabéis, la maquinaria industrial, la industria pesada, fundamental para la carrera armamentística, fuentes de energía y luego un poquito menos la agricultura y los bienes de consumo, que esto fue un fallo del tío que hizo los planes quinquenales de la Unión Soviética. Hijo mío, hay que hacer bienes de consumo. De hecho, hubo hasta problemas de abastecimiento, aunque sí que verá que fueron muy puntuales. Después, también la Unión Soviética, al igual que los Estados Unidos, también invirtió mucho en ciencia y tecnología y consiguió muchos avances. Respecto a la carrera espacial, fueron ellos los que empezaron ganando porque son ellos los que mandan el primer satélite al espacio, que es el Sputnik 1, que es el boloncio ese que tenéis ahí arriba a la derecha. También son los que mandan el primer ser vivo al espacio, que si no me equivoco es el Sputnik 2 con la perrita Laika, que creo que Mecano les hizo una canción a la perrita Laika. Y también van a ser sobre todo los que manden el primer ser humano al espacio, que es el señor. Bueno, el Sputnik es en el 57 y el primer hombre al espacio es en el año 61, que es el señor Yuri Gagarin, ¿no? Que es este señor de aquí, muy guapo él. Y quiero que añadáis a la primera mujer en el espacio, joder, que para algo bueno que hacían los soviéticos era meter a la mujer, incluir a la mujer, digamos, en lo que es en las actividades productivas y el progreso, ¿no? Sobre todo en el mundo laboral. Y la primera mujer en el espacio fue Valentina Tereskova, que la tenéis aquí, esta señora de aquí, que es muy guapa, en el año 63. De hecho, la Tereskova sigue hoy viva, hoy en día, y está en el partido de Putin y lo apoya. Salió hace no mucho en la televisión. La ya está muy mayor, creo que tiene 70 y muchos, 80 y tantos, no sé cuántos tiene. En estos años se va a generalizar entre la población los servicios sociales, la educación y la sanidad. Se va a terminar de cubrir a toda la población, por supuesto, esto sí de una manera gratuita. Y se van a mejorar las condiciones de vida de la población, si bien es verdad que no llegan a los estándares de Occidente, aunque sí que es verdad que la igualdad era mayor. Pero en la segunda etapa, a partir de los años 70, que también les va a afectar la crisis del petróleo en la Unión Soviética, va a empezar a verse los problemas que tenía la economía planificada soviética y sobre todo el enorme gasto militar. Vamos a ver que la productividad era muy baja, porque es que eso es algo sobre todo en el campo que no consiguieron solucionar los soviéticos en la época de Brezhnev, y el enorme gasto militar que había, porque tenían que mantener una estructura militar gigantesca para competir con los Estados Unidos y para mantener a raya a lo que es el resto de países del bloque comunista. Por ello, van a tener que aumentar las importaciones. De hecho, es en esta época cuando los soviéticos tienen que importar grano por primera vez desde el exterior, desde que se crea la Unión Soviética. Y el endeudamiento. Y esto va a entrar en una crisis que se va a extender hasta los años 80. Vamos a ver que en la Europa Oriental, estos son todos los países que es donde se crean las democracias populares, que eso lo vimos en el tema anterior, pues se van a establecer regímenes comunistas, no por elecciones libres, sino porque todos estos países, salvo Yugoslavia y Albania, los va a liberar el Ejército Rojo y pues no eran tontos y van a, digamos, a alzar al poder a los partidos comunistas locales, ¿no? Y se van a establecer los sistemas políticos de democracias populares, algo parecido a lo que había en la Unión Soviética. Es un partido único, ausencia de elecciones libres, tenemos que decir, porque elecciones hay, y pues falta de libertades, sobre todo de libertades políticas.
Vamos a ver que la economía va a ser una economía colectivizada, a imagen y semejanza de la Unión Soviética, con la propiedad estatal de los medios de producción. Va a haber una industrialización acelerada, sobre todo en la industria pesada, que era lo que les interesaba a todos los comunistas, y sin embargo sí que es cierto que unos países van a ser más avanzados que otros. Por ejemplo, estos tres del norte van a ser mucho más avanzados que estos tres del sur, y de hecho les siguen, bueno, Hungría la verdad es que era más, se le puede incluir con los del norte, más bien. ¿Por qué? Porque también parten de un diferente estado inicial industrial. Y bueno, Yugoslavia y Albania iban a su rollo, fuera del bloque. Vamos a ver que en este bloque del este, que se llama o bloque comunista, va a haber también disidencias, ¿no? Había gobiernos pues, que estaban en contra, bueno, no en contra, pero sí que querían seguir un modelo de socialismo por su lado, en vez de seguir o hacer un dirigismo a las políticas de Moscú. Vamos a ver primero la Yugoslavia de Tito. Aquí tenéis a Tito echándose un cigar de bien, que muy pronto se salió del Comecon y digamos que fue un poquito a su bola. De hecho, formó parte del movimiento de países no alineados que vimos en el tema anterior. Y lo más grave que tuvieron que hacer frente la Unión Soviética y el bloque del Este fue la revuelta húngara del 1956, en el que se obliga a, esto fue Imre Nagy, si no me equivoco, se obliga a la entrada de partidos no comunistas al poder y abandonar el Pacto de Varsovia. Que hicieron los soviéticos? Tanques en Budapest y fuera. Pum, 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 pum. Problema arreglado. Y la segunda revuelta más importante fue lo que se llamó la Primavera de Praga, que aquí también ocurre lo mismo, que digamos, el Partido Comunista inicia unas reformas aperturistas, que es lo que se llama el socialismo de rostro humano. ¿Qué hizo la URSS? Mandar tanques. Pum, 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 a tomar por saco. Así es como se solucionaban las cosas en la época soviética. Y funcionaba. Y esto fue en el año 68. Y vamos a ver también el otro grande, que es el que va a ser la primera potencia mundial dentro ya de muy poco, que son los chinos. ¿Vale? China se va a proclamar un estado comunista, la República Popular China, que es la misma que el día de hoy, en el año 49, tras la victoria de Mao Zedong en la guerra civil. La guerra civil contra Chiang Kai-shek. Aquí tenéis a los dos posando cuando aún eran aliados. Que Chiang Kai-shek era el líder de la China nacionalista, que perdió la guerra civil y se tuvieron que refugiar en Taiwán. De hecho, y ese estado, digamos, sigue existiendo. Taiwán se llama República de China porque ellos se consideran el gobierno legítimo de China, de toda China, aunque solo puedan gobernar en Taiwán. Y vamos a ver que en la China comunista, van a hacer primero un sistema económico mixto al estilo de la NEP de Lenin, pero a mediados de los años 50, la República Popular China, pues que va a establecer una alianza con la URSS, aunque se va a romper un poco más tarde, va a iniciar un modelo comunista basado en el modelo soviético, como Stalin, porque Mao era un seguidor de Stalin, le gustaba mucho, normal, basado en la colectivización de la tierra, el impulso a la industria pesada y una planificación de la economía muy rígida. Esto tuvo problemas en China porque China era un país muchísimo más agrario que la Unión Soviética, entonces no funcionó. ¿Qué va a hacer China en el año 58? Si no me equivoco, en los apuntes viene el año 59. En el 59 es cuando se empieza, digamos, a notar los efectos, pero las primeras comunas son en el año 58. Lo modificamos. China va a iniciar su propio modelo de comunismo. De hecho, va a haber lo que se llama la ruptura sino-soviética, que ahí os he cambiado la ruptura con, o sea, en vez de rompió sus relaciones, rompió su colaboración, porque las relaciones diplomáticas no se llegaron a romper, se deterioraron muchísimo, pero no se llegaron a romper. Por eso me parece más adecuado poner su colaboración con la URSS. Y este nuevo modelo de comunismo, que se conoce como el maoísmo, por Mao, eh, va a estar más enfocado al sector agrario, ¿no? Y por eso va a tener mucho más éxito este modelo en países que son eminentemente agrarios, porque Mao decía, es que la sociedad china y la economía china está muy orientada a la agricultura, por lo tanto no podemos hacer un modelo como el soviético de Lenin, o el marxismo-leninismo de Lenin, que se basa sobre todo en el proletariado industrial. Y esta política se va a conocer como el Gran Salto Adelante, que se basó en dar prioridad a la producción de alimentos mediante comunas populares. Estas comunas populares son pequeñas comunas que se van a dedicar a producir alimento y que, digamos, se van a autoabastecer y autogestionar.
¿no? Y también van a tener también sus pequeñas fabriquitas. De hecho, en todas las comunas Mao hizo poner un horno, por ejemplo, para fundir metal. Y bueno, en un primer momento va a funcionar, pero luego va a estar bastante mal. Y aquí tenéis, pues, por ejemplo, una granja de estas en el año 58. Esta política, pues si bien en un primer momento parecía funcionar, muy pronto va a resultar un desastre y es lo que se conoce como la gran hambruna china, que bueno, aquí las cifras varían muchísimo entre autores, pero bueno, más o menos todos dicen que sobre los 20 millones como mínimo se murieron. Entonces, esto va a provocar que haya una oposición contra Mao. De hecho, a Mao se le va a mantener como presidente, pero digamos, en otros cargos sí que se le va a desplazar. Y lo que va a hacer Mao es lo que se conoce como la revolución cultural, que duró bastantes años, duró casi 11 años. Es una campaña de movilización para cargarse a los opositores. Y, bueno, entre otras cosas también se cargaron un montón del patrimonio artístico de los chinos, pero bueno. Aquí os he puesto esta foto que es graciosísima, que son guardias rojos, que es lo que Mao utilizó, que es una especie como de guardia, digamos, un movimiento personal. Y aquí tenéis un montón de jovencitas chinas que dan un miedo que no veas. O sea, te mira esto y te mata con la mirada. Mao va a morir en el año 76 y le va a suceder Deng Xiaoping, que era secretario general del Partido Comunista. Y él va a ser el que, digamos, va a modificar este comunismo chino y va a liberalizar, si le podemos llamar así, el socialismo chino, ¿no? Se va a abrir al exterior y va a introducir algunos mecanismos de mercado. Y esto va a hacer que China se desarrolle de una manera brutal y dura. Estas políticas se siguen aplicando, o sea, con modificaciones evidentemente, pero se siguen aplicando el día de hoy. Hay quien dice que China hoy en día es capitalista o capitalismo de Estado, o hay otros que le llaman socialismo de mercado, pero el caso es que funciona y aquí podéis ver de hecho el crecimiento que está teniendo China, que es brutal. ¿Vale? Y de hecho es la segunda potencia económica hoy en día y les queda poco para ser la primera y superar a los yanquis. Y ya por último vamos a terminar ya este vídeo, que no sé cuánto llevamos, pero imagino que se os estará haciendo largo, pero es que es lo que hay. Con la quiebra del Imperio Soviético, la quiebra de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética. En los años 80, la URSS seguía en esa crisis que arrastraba desde Brezhnev en los años 70 y seguía con el inmovilismo político y el estancamiento económico, una escasa productividad y una paralización del avance tecnológico, además del ingente gasto militar que drenaba lo que es el gasto público soviético. Entonces, en el año 85, Mikhail Gorbachev pues, se va a dar cuenta de esto y va a establecer una serie de reformas. Estas reformas son la perestroika, que servía para modernizar la economía soviética y liberalizar la vida política. De hecho, va a dar entrada a partidos nuevos y va a hacer, digamos, una apertura económica. En su época, va a ser, por ejemplo, el primer McDonald's de Moscú. Y, bueno, y la otra gran medida que ahí no viene es la Glasnost, ¿no? Que es la transparencia informativa. Y en Europa del Este, este reformismo de Gorbachev pues, va a hacer, ya viendo que la Unión Soviética estaba soltando la mano, pues en los países de Europa del Este que vivían sometidos al yugo soviético, pues estas reformas se van a acelerar mucho más rápido. Vamos a ver, las más importantes son en Polonia con el sindicato Solidaridad de Lech Walesa, que fue el que dirigió la oposición al régimen comunista polaco, con el apoyo de la Iglesia Católica. El Papa era Juan Pablo II, que era polaco, y va a hacer que caiga el sistema comunista en el año 89. Todos los sistemas comunistas van a caer entre el 89 y el 91. Y el otro grande va a ser Alemania Oriental, que el 9 de noviembre del año 89 se va a destruir la caída del muro de Berlín, que esto imagino que habéis visto un montón de fotos y vídeos, y aquí pues, os traigo un ejemplo de esto, pues que la gente se congregó y con sus propios picos empezaron a destruirlo. Y esto llevó a la reunificación de Alemania en el año 90. No sé cuánta me he saltado, sí. Vamos a ver que ya, bueno, por último, aquí no me falta algo. Desde el pelo. No. Vamos a ver que, por último,
la desaparición del bloque soviético se va a dar, pues eso, entre el año 89 y el año 91, y va a haber una creciente oposición a Gorbachov dentro de lo que es la ortodoxia soviética, ¿no? De los miembros más conservadores o más ortodoxos del Partido Comunista. De hecho, en agosto del 91 van a dar un golpe de Estado mientras Gorbachov estaba de vacaciones fuera de Moscú, y para intentar destituirle. Y en esto va a tener un gran protagonismo Boris Yeltsin, que va a ser luego el primer presidente de la Federación Rusa, que en esta época era presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que era un miembro de la Unión Soviética, era el miembro más importante. Y aquí tenéis subido un tanque delante de la Casa Blanca de Moscú, que es donde está el Parlamento, y sacó a la gente a la calle para evitar esto. Y de hecho lo consiguió evitar. Sin embargo, ya se vio que lo que es el gobierno federal, la propia Unión Soviética, estaba ya finiquitada, y en diciembre, a principios de diciembre, Gorbachev va a dimitir, y el día 25 de diciembre se considera como el fin de la Unión Soviética y se fragmenta en una serie de repúblicas que forman la Comunidad de Estados Independientes hoy en día, ¿no? Y pues esto fue el final de la Unión Soviética. Y con esto ya hemos terminado, ¿vale? Así que... es que juré que me he dejado algo, pero bueno, vamos a dejarlo así como está. Pues esto sería todo lo del tema 13. 41 minutazos de vídeo que, bueno, espero que lo veáis en cachitos porque si no, esto es un poco agotador. De hecho, yo estoy agotado. Muchísimas gracias por ver el vídeo si has sido un héroe y has llegado hasta el final, y nos vemos en el próximo.